Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025. Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. Qué bueno que están con nosotros esta mañana porque vamos a arrancar este programa hoy en este lindo jueves con una entrevista en exclusiva, no solamente para W Radio, sino para todo México. Ustedes saben que Ryan Murphy, este productor y director de televisión de Estados Unidos, que hizo la serie de Ed Gein, hizo American Horror Story, hizo Ratchet, hizo, ¿qué otra me falta? La de Dahmer. Acaba de lanzar hace poco All's Fair, que es una serie de la historia de mujeres abogadas en donde está Glenn Close, Kim Kardashian, Niecy Nash, Sarah Paulson, Naomi Watts. Y básicamente es un trancazo ahorita a nivel mundial en Hulu a través de Disney Plus. Bueno, volé a Brasil, a Río de Janeiro, literal 56 horas, nada más para hacer esta entrevista. La primera parte la escucharon ayer con Kim Kardashian y Niecy Nash. Y la segunda, que fue la conversación que tuve con Sarah Paulson y la gran Naomi Watts. Miren, hablamos de mujeres, de sororidad, hablamos de empoderamiento, hablamos de todo lo que se puedan imaginar. Es lo que les voy a presentar a continuación. Pueden ver también el video de la entrevista en mi YouTube. Así es que si ustedes están listos, con eso arrancamos el día de hoy. Suéltala, Rulo. Hoy. En exclusiva para México y W Radio, Naomi Watts y Sarah Paulson. Desde la menopausia hasta la sororidad. All's Fair. So great to see you both. You too. And when I saw the first 3 episodes and then last night, I mean, this is about women cheering for women, about women empowerment. 86% of my audience are women. So that's where our conversation needs to be about. So I always tell my ladies, you know, you have to surround yourself by an amazing group of women that support you in every way. Who are those for you? What does that look like? And how important is it for you? Yeah, it's everything. I'm nothing without the strength of my community. And it started in the house, really. I have, my mother has 2 sisters. She was very young when she had me. They felt like my sisters. My grandmother was the matriarch. I'm drawn to strong, vibrant, funny women who say things that they shouldn't say. So I crave to surround myself with women like that. That's why she's my friend. Yeah. The feeling is entirely mutual. I just to piggyback on that, like I don't know where I would be in my life. I don't know how I would get through a day. I'm not interested in being alive on a planet without the women in my life. I really don't know how I would do it. I rely on them emotionally and psychologically and spiritually. And something Naomi has said earlier, which I really love and I think is so true, is that, you know, the friendships that I have that are very meaningful to me are the ones that do not just sort of pat me on the knee and say everything you're saying and thinking is correct. They sort of say to me, I think your thinking is a little out of adjustment, or this is maybe not totally on planet Earth. You should rethink that. You know, I am relying on their sensibilities and their knowingness of me to sometimes allow me to they can take a sort of 30,000 foot view and say, wait a second, you know, and it helps to like recalibrate things and point me back on the road that I want to be on. And sometimes you can't see things when you're, you know, looking in the mirror too much, or literally and figuratively, you know, you need someone else to be like, hey, look at the world around you and stuff. Yeah, exactly. But also people to, you know, remind you who you are when you forget. Oh, exactly. Well, exactly. Or to push you capable of falling down, of course, or being blind to certain, of course, clear signals. Bueno, después de saludarlas, les platico que la verdad es que el 86% de mi audiencia en redes son mujeres y que justamente quiero que esta conversación sea una conversación
de empoderamiento femenino. Y que yo siempre les comparto a ustedes que uno tiene que tener su concilio de mujeres extraordinarias que las rodeen y que las apoyen y que les recuerden quiénes son y de qué son capaces cuando a uno se le olvida, que las ayuden a levantarse cuando se caen, que estén a su lado, que tengan el mejor interés en ustedes, que les cuiden las espaldas. Y les pregunto a Sarah Paulson y a Naomi Watts que cómo se ve eso en su vida. Naomi me dice, para mí es todo. O sea, no hay nada más increíble que la fuerza de la comunidad. Desde mi mamá, mis hermanas, yo era muy joven cuando mi mamá me tuvo y la verdad es que yo vengo de un absoluto matriarcado. Mi abuela era una matriarca. Me atraen siempre las mujeres fuertes y vibrantes y divertidas, que dicen cosas políticamente incorrectas y siempre trato de rodearme así. Por eso Sarah Paulson, dice Naomi Watts, es mi amiga. Y Sarah Paulson dice, bueno, el sentimiento es totalmente mutuo. De hecho, dice que no sabría dónde estaría sin las mujeres en su vida. No sabría cómo pasaría un solo día, que no le interesa vivir en este planeta sin mujeres que la rodeen, que depende de ellas emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Y algo que Naomi había dicho antes, dice que le encanta porque las amistades más valiosas no son las que te dan palmadas en la espalda y que te aplauden todo, sino también las que te dicen cuando algo no está bien, que te dicen, oye, eso estuvo fuera de lugar, o no creo que eso está aterrizado, o deberías de reconsiderarlo. Y que Sarah Paulson dice, depende de la sensibilidad de las mujeres y de cuánto la conocen para ayudarle a ver cosas desde otra perspectiva, como desde 30,000 pies de altura, y que eso le ha ayudado en su vida a recalibrar y volver al camino en el que siempre ha querido estar. Y a veces, pues que uno no ve nada cuando está demasiado metida, y entonces que siempre es bueno tener a alguien, a un buen consejero, a una mujer en la que confías y que admiras y que respetas, que te muestre lo que está pasando alrededor cuando tú no lo ves. So Allsphere came about when Ryan pitched you the idea. This is such a great combination of such different women, but I think that at the core, each one of you has like so many similarities in your love for other women. So how is it working with each other? I mean, who's who? I know that you're the funny one and Nisi, obviously. So tell me about that, the chemistry between you four. Yeah, I think we all came with something dynamic and different, and there was a group and united respect for one another, having, seen and known each other's work. Yeah. Kim was the surprise, having I mean, you saw her on American Horror Story. I never did, but I was impressed by what she brought to it. And, working in a whole new space and learning on the job and arriving with, curiosity and humility, but also tenacity and hard work. Watching her. And never breaking a sweat. And even if she had broken a sweat, that would also have been fine. Yeah. But it was a real remarkable thing to see her sort of literally multitasking in ways that for me, I would have had to my hair would be on fire. I spoke to her about, a discipline. She and the fact that it was studying, acting. She had in her car. She had her note cards. Yeah. She was doing her flashcards and she was talking to her kids. She's running her company and learning dialogue and the calmest, anyone. To the point where I was like, hello? Hello, because I just would have been I just would have had a panic attack. Yeah, on a moment basis. Yeah. Le digo que cuando nace Allsphere, porque les contaba yo el día de ayer que Sarah Paulson ha trabajado mucho con Ryan Murphy, trabajó en Ratchet, trabajó en American Horror Story. Cuando les presentó la idea, que qué pensaron, porque es una combinación, cuentavientes, increíble de mujeres. Está Glenn Close, está Sarah Paulson, está Kim Kardashian, está Naomi Watts, está Niecy Nash. Ahora sí que quiero saber lo que es trabajar juntas, que ha de ser muy divertido, que quién es quién, y la química entre ellas cuatro. Y dice Naomi que, bueno, todas ellas llegaron con algo dinámico, distinto, que había un respeto mutuo por conocer y haber visto el trabajo de cada una. Pero les digo algo,
dice Naomi que la sorpresa fue Kim Kardashian, porque, bueno, a pesar de que la vieron en American Horror Story, le impresionó mucho lo que aportó, porque, bueno, todos sabemos que Kim no es una actriz profesional, pero le digo yo que justo hablé con Kim Kardashian sobre la disciplina y que, literal, en los trayectos del estudio a su casa, que era como un trayecto de 1 hora, tomaba sus clases de actuación. Y cuenta Naomi que usaba como tarjetas mientras que hablaba con sus hijos, manejando su empresa, aprendiéndose los diálogos. Y siempre, les tengo que decir, de todas, Kim era la más calmada. O sea, nunca perdió el control. Y dicen, yo estaría en un ataque de pánico absoluto. Well, I have a very special connection with you. With me. I do. You don't know, but we do. Because, I mean, for the last year, talking about women, you know, I realized that in Mexico and in general in Spanish-speaking countries in South America, nobody was talking about menopause. So last year we had our first summit, which is Martha's Menopause Movement. And there were like 45,000 women. Well, amazing. It's amazing. And the things we've learned, and we've had, you know, from Sharon Malone to Vonda Wright to Kelly Kasperson, everybody. It was online. It was amazing. And so, you know, part of who is listening to this interview, you know, are through that journey, and you are a key person for that in the States or in English speaking countries. Yeah. So talk to me about that. Yeah. Oh, well, I'm so glad to hear that was created that much of a crowd. Oh yeah, I've got my patch on. She put her patches on. I do this for either way. Even if she wasn't, it's coming for all of us. So if we're lucky, do you know what I mean? This is the thing. Yeah, we're half the population. It's just biology, which should never have been off the table. It's a conversation that needed to be cracked open. So many generations had to suffer in silence and just pretend that everything was A-okay, and that's kind of ridiculous, you know? And then you see women in film and TV being, you know, depicted as these crazy characters or like these big bad bitches. And, you know, those things can be real, but there are things that are driving that story. And the, you know, perimenopausal state for a woman is kind of unbearable because you can also last for, years and years. Yeah. And we knew nothing about it. And, you know, women were going to their doctors saying, I don't know what's happening. Like, where am I? You know, I've lost myself. Will I ever get myself back? And, you know, and you were told to just take some antidepressants and some sleeping pills and off you go. So it has been terrible time. And we have seen the narrative shift in the last 5 years, which is deeply heartening. And I'm so happy to have been a teeny part of that. Obviamente, cuentavientes, me imagino que muchos de ustedes saben que Naomi Watts ha sido una gran promotora de la educación con respecto a la menopausia. Y teniéndola enfrente, y miren que hemos tenido varios intentos de hacer algo juntas y no hemos podido, el tema de la menopausia. Y le cuento un poco del movimiento increíble que hemos hecho en español, tanto para toda Latinoamérica, para otras partes del mundo donde hablan español y prefieren escuchar en español la información, que es el Summit Martha's Menopause Movement, que tuvimos a más de 45,000 mujeres, el reto de menopausia, el Summit que tuvimos ahorita en octubre, que fue una absoluta locura. Le cuento que hemos tenido a las más picudas, desde Sharon Malone hasta Vonda Wright, hasta Kelly Kasperson, y que fue clave para nosotros en Latinoamérica haber tenido la oportunidad de aprender a través de estas mujeres. Y pues obviamente las dos están full menopausia. Sarah Paulson dice que ella trae un parche. Yo le digo que yo uso el spray de estrógenos. Y Naomi dice que, bueno, la verdad es que es un tema de biología. O sea, las mujeres somos la mitad de la población. Nunca debería de haber sido un tema tabú o un tema prohibido, un tema del que nadie quiere hablar.
generaciones enteras tuvieron que sufrir en silencio y fingir pues que todo estaba bien, y yo creo que a lo mejor es el caso de sus mamás cuentavientes o de sus abuelas que se echaron la menopausia a pelo, y Naomi dice, me parece absurdo. Y luego ves a mujeres en cine y televisión retratadas como monstruosas o como que están locas o como que están fuera de control o emocionalmente desequilibradas, y todo el mensaje es porque tenemos menopausia, ¿no? Y es bien importante ayudarnos unos a otras a entender mucho mejor el tema, pues porque el estado perimenopáusico puede ser insoportable, aparte de que, como dice Sarah Paulson, puede durar años y años y años. Y Naomi dice, es que literal no sabíamos nada de menopausia. Las mujeres iban al doctor diciendo, no sé qué me pasa, dónde estoy, no soy yo, me voy a sentir algún día otra vez bien. Y les daban antidepresivos y pastillas para dormir y tan se acabó, y fue una época terrible. Y es increíble cómo en estos últimos 5 años pues ha cambiado la narrativa, y eso es muy alentador, y me alegra pues poder ser una pequeña parte de este increíble cambio. Al igual que creo que yo y todo mi equipo cuentavientes también estamos muy contentos de poder haberles dado tanta información este año y el año pasado sobre menopausia para que todas ustedes se sientan más en control de su cuerpo. Yeah, I heard you say one day that somebody had told you it's like the period where you become like unfuckable. Yeah. And I was like, yeah, not possible. Yeah, well, I mean, again, that's changed. I was told, because I got started in Hollywood rather late, or what's considered late, you know, and I was told I better get my skates on because it'd be all over at 40. And I said, why? Why would it be all over at 40? Women, you know, work in other industries at 40. What do you mean? And they were like, oh, well, you know, it's when you become unfuckable. And I was like, why do you become unfuckable? Oh, I get it. Oh, because the reproductive organs are no longer in use? Well, that doesn't make any sense. So, and now you're seeing, you know, a great litany of women in playing sexual characters, you know, like Nicole and Baby Girl and Pamela Anderson in Showgirls and Demi Moore in Substance, you know, like we're not done. Yeah, of course. We've got plenty of energy. We're very vital. And actually, the older you get, the more you know yourself, and therefore, the sexier you are. Do you feel sexy, Sarah? I do. You were so sexy and ratchet, by the way. Oh, thank you. And that uniform is for uniform is the uniform. Mike, so you are a tremendous, you know, women's advocate, and for all the women out there, what do you think we need to do better for each other? Because there's this, you know, idea of women being your biggest competition in life. I think for me that sort of idea is sort of more of a societal constraint. I don't feel it in my friendships. And I'm friends with a lot of actresses. I know some people were like, oh, I can't be friends with actresses because, you know, I just feel the complete opposite of that. I love having people in my community that understand my particular psychology or trials and tribulations of my vocation. But I don't feel that kind of competition. It just is not, I feel, and I do think that also has to do with, you know, how I was raised. I was raised by a single woman and single mother, and I had a sister, and I just didn't feel that in my home. So I think the suggestion I would make, or the idea is to sort of buck the idea of it at, you know, something we've been fed a lot in, you know, movies and television programs as well, that women as thine enemy somehow, you know, and it's simply not true. It's not true in my life. I don't know that it's true in anyone's life that I know. But I guess people find it delicious to watch. And I feel like there's something about this show that's sort of coming up against that a little bit, although I do play the enemy. The enemy, however, you know, that old adage, you know, hurt people. And my character was so injured by and wounded by not being chosen by them. And her way of retaliating is vengeance. But we will learn as the show goes on what the consequences of those feelings are for Carr, and also a little bit deeper, the why. Is there a happy ending for you? And maybe of a certain type a certain type of happy ending, but Justamente toco un tema de algo que dijo Naomi Watts,
que me encantó y lo voy a traducir literalmente al español porque en inglés le dije, bueno, que ella había dicho que la gente, la sociedad te hacía sentir que cuando estabas en menopausia, literal te volvías unfuckable, o sea, incogible. Y me dice, sí, o sea, es un horror que nos hayan hecho sentir eso. Y eso también ha cambiado. Naomi cuenta que a ella le dijeron, cuando empezó tarde en Hollywood, o lo que se considera tarde, que se apurara, porque a partir de los 40 todo se iba a acabar. Y ella pensaba, ¿por qué? En otras industrias las mujeres no pierden su tiempo de vida a los 40 años. Y le dijeron, es que cuando te vuelves incogible... Y ella, ¿qué? ¿De qué hablas? Pues sí, es que en Hollywood así era. Porque, entonces, ¿cómo? Porque tus órganos reproductivos ya no funcionan, entonces ya no eres una mujer deseable, no tiene ningún sentido. Y ahora estamos viendo, dice Naomi Watts, tantas mujeres increíbles interpretando personajes sexuales como Nicole Kidman en Baby Girl, o Pamela Anderson en Showgirls, o Demi Moore en The Substance. No hemos terminado. O sea, todavía, cuando uno está en menopausia, sépanselo todas. Tenemos energía, tenemos vitalidad, y mientras más grande eres, más te conoces. Y por eso, pues una mujer en este rango de edad se vuelve todavía más sexy. Y las dos dicen, claro, yo siempre me siento súper sexy. Y Sarah Paulson, que aparte dice que en el uniforme de Ratched, que si no vieron esa serie, está espectacular porque es un uniforme de enfermera, dice que se sentía todavía más sexy, que el uniforme le ayudaba. Y bueno, Sarah es una gran defensora de las mujeres. ¿Qué deberíamos de hacer mejor unas por las otras? Porque existe esta idea de que las mujeres son la mayor competencia para otra mujer. Y Sarah dice, para mí esta es una idea más de la increíble limitación social que nos quieren poner. Y no lo siento con mis amigas, no lo siento con mis amigas que son actrices, que se dedican a lo mismo. Mucha gente dice, oye, no puedes ser amiga de actrices porque naturalmente va a haber muchísima competencia. Y yo pienso que es todo lo contrario. Me encanta tener gente en mi círculo que entiende mi vida, mi psicología, los retos de mi trabajo. Yo no siento competencia. Eso en mi vida no existe. Y también dice que tiene que ver también con su crianza, que creció con una mamá soltera, con una hermana, y que ella nunca sintió competencia entre las mujeres en su casa, y que cree que todas deberíamos de rechazar esta idea de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, sino absolutamente al contrario, porque eso no es algo que pase ni con las amigas de uno, ni con las amigas que uno conoce, a reserva de que ustedes piensen lo contrario, cuentavientes. Ahora sí que, como dice el dicho, comenta Sarah Paulson, la gente lastimada lastima gente. Y hablando de, por ejemplo, mi personaje en All's Fair, mi personaje es una mujer herida. Primero porque las otras 4 no la eligieron a ella. Y obviamente toda su conducta y todo lo que hace durante la serie All's Fair, que vale la pena que la vean, ya está en Hulu, si tienen Disney Plus, si no, bájenlo ya. Pero la actitud de su personaje es en respuesta a una terrible venganza de lo rechazada que se sintió por no haber sido parte del grupo. Pero lo increíble es que conforme va avanzando el show, van a entender de dónde viene el por qué ella es como es. Me dicen, cero te voy a spoilear la serie para que la veas toda, pero bueno, hay un cierto tipo de final feliz en All's Fair. Probably the best story on set. I just loved being together. You know, we spent a lot of time around that conference table, and increasingly as the series goes on. And I just thought it was sort of lovely to have like to be tired at the end of a 14-hour day and look around and it was a 14-hour long day. Oh, minimally every day. Every day. Every day. And, you know, you just, everybody's, you know, doing, you know, it's wonderful to watch. You know what? One thing is a 14-hour long day, and then another thing is a 14-hour long day looking at But what a lot of there's a lot of professionals who are helping and have some good lighting. But it was amazing to sort of watch, you know, we'd be getting our touch-ups and people would be talking to each other about or running lines for the scene or, you know, emailing whatever we had to do about our lives outside of work. It was sort of a beautiful thing to sort of look around and see everybody
coexisting, but also sort of simultaneously juggling their life with their work while we were getting, made to look as glamorous as possible. And it was just a beautiful thing to sort of be tired together, all of us kind of working and trying to give our all to the show and while managing our lives outside of it. It was, I kind of like that. I'm married for the second time, by the way, but a friend of mine says you have to get married the amount of times needed. So many women out there, because I was talking about this last week on the show, like, what am I going to do the day I get a divorce? And, am I going to find somebody again? And, I can't, stress enough saying there is a great relationship out there. One you think is going to be the last one. Yeah. You shouldn't say something just because you're afraid that you're not going to find anything else. Yes. Because maybe you'll find yourself and then the other thing will come. Beautifully said. Beautifully said. Yeah. Mexico. Want to go. Love it. Love it. Have not been. Been to Mexico, but haven't been to so few parts of Mexico. I got married in Mexico City. What? Yes. How? What do you mean? Why? Because I love Mexico with Billy. That's my only marriage. That's your only official marriage. Well, we got married at City Hall first, but then we had a ceremony, a beautiful, beautiful ceremony. We had 3 nights of celebrations and revelry. Yeah, it was really fun. It was really beautiful. We're happy that you love Mexico. I do love it, and I love the people, and I love the food. Yeah. The food, the tequila, the mezcal. The tequila. Yeah. Do you speak Spanish? No, at all. No, I know. Sorry, we're gonna get on. Next time we see you, I will make a vow on behalf of Naomi. Okay, we're gonna have some more Spanish. Spanish was quite good, by the way. Okay, well, Nisi's great at everything. We're sorry to disappoint you. It's okay. Thank you and congratulations. So very excited for episode 5. Yeah, yes. Great meeting. Thank you. Thank you so much. Le pregunto a Sarah Paulson y a Naomi Watts que me cuenten, pues la mejor historia en el set, algo divertido, algún momento increíble. Y me dice Sarah Paulson que a ella le encantaba estar todas juntas en el set, que pasaban muchas horas alrededor de la mesa juntas, cada vez más conforme iban avanzando en la serie. Y era increíble terminar un día que a veces duraba 14 horas, una locura, mínimo 14 horas, y estar tan juntas y sentirnos tan unidas, ¿no? Es increíble vernos a todas, retocándonos, hablando entre nosotras, ensayando nuestras líneas, contestando mails, resolviendo cosas de la vida real mientras nos preparaban, pues para vernos lo más glamorosas posibles, porque algo importante que sepan es que la moda es otro personaje dentro de esta serie y vale mucho la pena verla. Era hermoso estar juntas, todas trabajando, haciendo el mejor trabajo posible y viendo cómo simultáneamente trabajábamos en nuestras vidas. Y le saco el tema a Naomi Watts, que está en una relación pues casi casada por segunda vez. Bueno, en realidad este es el primer matrimonio, me cuenta Naomi Watts, porque ella no se casó legalmente con Liv Schreiber, que es el papá de su hijo, pero con Billy Crudup se casó, y adivinen qué, cuentavientes, se casó en México. Ya después me contó fuera del aire, pero la verdad es que es algo bastante público, que se casó aquí en la Ciudad de México en el restaurante Rosetta. Que seguramente muchos de ustedes conocen, uno de los mejores restaurantes que tenemos en el país. Obviamente ama México y por eso decidió casarse con Billy Crudup acá. Se fueron al registro civil, luego hicieron una ceremonia bellísima y la pasaron absolutamente bomba. Amantes de la comida, del tequila, del mezcal, y esta fue básicamente la conversación con Sarah Paulson, Naomi Watts, por el lanzamiento de la serie All's Fair, que ya está disponible en Hulu por Disney Plus. Nos tomamos fotitos y cositas, lo pueden ver todo en mi Instagram. Igualmente, la conversación completa en su formato de video. Se pueden ir ahorita a mi YouTube y ahí lo van a encontrar. Igualmente la conversación que tuve con Kim Kardashian y con Niecy Nash. Con esto, cuentavientes, una exclusiva más de W Radio, no solamente de nosotros, sino para todo México. Hacemos una pausa y regresamos. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Estamos de regreso en W Radio. Son las 10:44 de la mañana. Oigan,
Les tengo que contar un chisme que se van a carcajear. Esta mañana todos nos estábamos carcajeando porque resulta ser, ubican un medio que se llama TMZ, que de hecho tiene hasta un programa, creo que en Fox, en Estados Unidos, y es uno de esos programas y uno de esos medios que yo no sé cómo le hacen, pero siempre tienen la última información. Ah, sí. Por ejemplo, TMZ. se muere fulano de tal. Es una TMZ, cuestión de lana, número uno. Rafa. Tú explícame cómo funciona. Pagan por los chismes. Pagan por los chismes. Entonces yo creo que traen bien aceitados, híjole, Funerarias, a los del emergency aeropuertos, room, el hospital, claro. los paramédicos, las telefonistas, los valet parkings, los meseros. Pero a ver, si sale, yo qué sé, Rihanna con A$AP Rocky de un restaurante, ellos tienen la foto. Exacto. Si se murió no sé quién y entonces llamaron al 911 en Estados Unidos, ellos saben casi la causa de muerte antes que la misma familia. O sea, es un medio que siempre me ha impresionado cómo maneja la información. Bueno, saben que ayer en exclusiva para W Radio y para todo México tuvimos la primera parte de la entrevista con Kim Kardashian, que es la primera entrevista que da para México y es la primera vez que habla sobre algo muy específico. Les contaba ayer que Kim a los 40 años decidió que quería ser abogada. Wow. Que qué paciencia, porque les voy a decir una cosa. Qué tenacidad. Yo ya no quiero aprender Sí. ni estudiar absolutamente Yo ya nada. no quiero un reto. Oye, ¿Sabes? que vamos a ir a un retiro espiritual para que aprendas de tus... No quiero aprender. Un nuevo reto, Marta, Y les ¿no? voy a decir por qué. No. Porque en este programa, todos los días, todos ustedes, cuentavientes y nosotros, aprendemos 3 horas. Estamos en la risa y risa, pero al final ustedes no se dan cuenta. Estas son clases de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Clases de qué? Clases de ovario poliquístico, clases de psicología, clases de uretras obstruidas, clases de migrañas, Ajá. clases de todo. Tomamos aquí de 10 a 1. Bueno, el punto es que entonces hablo yo con Kim Kardashian en la entrevista sobre el hecho de que reprobó por tercera vez el examen de la barra de abogados en Estados Unidos. Y acababa de suceder cuando yo estaba en Brasil, a punto de sentarme a hablar con ella. Y muy linda, la verdad es que le dije que me parecía admirable. Si no han visto la entrevista, está en mi YouTube, en el de W Radio, en todas nuestras redes, arriba. en las redes de W. Ya está arriba la entrevista completa, que no la pasamos toda completa en W porque qué horror estar just because of... Sí, bueno, aquí lo que trae ella la quiere decir, o edicioncita sea, muy un bien. infierno. Entonces, el punto es que hoy TMZ retoma la entrevista que le hicimos aquí en W Radio a Kim Kardashian, en donde hablo de cómo se siente de que volvió a reprobar y lo admirable que me parece, uno, que quiera ser abogada a estas alturas de la vida, y dos, que no ha quitado el dedo del renglón, porque ha volado 3 veces y sigue estudiando y sigue haciendo los essays y sigue haciendo los exámenes. Y entonces dice... Kim Kardashian dice que está bummed, o sea, triste y frustrada por no pasar la barra de abogados en California, y que no se va a dar por vencida. Y luego dice, checa su última entrevista, ella y Niecy Nash, para promover la serie de Hulu, All's Fair, en donde le dice, y dice literal, she tells journalist Marta de Baile that while it's a major downer, all her hard work preparing for the exam didn't pay off. She's using this as motivation to do better. Entonces lo voy a decir en español. Dice, le dice a la periodista, TMZ, no soy periodista, pero no importa. Le dice a la periodista Marta de Baile. Se escucha padre en inglés. Dilo en inglés. She tells journalist Exacto. Marta de Baile que mientras que pues ahora sí que fue pues una tristeza no pasar por todo el trabajo durísimo que le metió para pasar este examen, lo va a usar como motivación para hacerlo mejor. Pues ahí está la nota en TMZ. Nos causó mucha gracia y sobre todo como estos medios, no sé cómo encontraron mi entrevista, que solamente está en TikTok y, bueno, sí está en TikTok y en Facebook y en Instagram y en las páginas de W Radio. Está la parte de la Exacto. entrevista. Lo encontraron y bueno, pues ya pusieron la nota ahí. En fin, ese es el chisme de esta mañana. Voy a poner en Twitter. 10:49. Voy a poner en Twitter como Ajá. la oreja. Voy a poner aquí
el artículo retomado por TMZ tras las declaraciones de Kim Kardashian y su examen de Derecho Ajá. en la entrevista que le hizo Marta de Baile. Eso, que no Así se lo voy a diga poner. más. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Oigan, les decía yo antes del corte que ayer ya no me dio tiempo. Sí les puse el speech que di la semana pasada en vivo y a todo color cuando me entregaron el premio de Endeavor a la mujer empresaria. Porque mi speech fue dedicado a todas ustedes mujeres empresarias. Y ayer fue el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, que lo estableció el Consejo de Naciones Unidas para reconocernos a todas las que emprendemos, el talento, la creatividad y el esfuerzo de las mujeres que emprenden. Les decía yo ayer que yo las celebro a todas porque encima de lo que todos esperan de nosotras y también de lo exigentes que somos con nosotras mismas, de lo demandantes que somos en querer ser excelentes en todo lo que hacemos, como mamás, como hijas, como amigas, como cuidadoras, como esposas, como novias, y encima de eso como jefa, como empresaria, como emprendedora, hay un chorro de presión. Y la verdad es que es increíble las estadísticas, porque imagínense ustedes que casi el 40% de las empresas están encabezadas por mujeres. Y México ocupa el 11 lugar mundial. ¿Qué tal el 11 lugar? El 11º lugar mundial en porcentaje de mujeres emprendedoras. Y bueno, hay muchas que comienzan sus negocios en la informalidad, pero hay muchas otras con negocios bien establecidos que están haciendo un trabajo extraordinario para impulsar el crecimiento económico de nuestro país. El 47% de las emprendedoras mexicanas son la principal fuente de ingreso de su casa. ¿Cuántas de ustedes son emprendedoras, a lo mejor ni siquiera por gusto, sino por necesidad, porque tenían que sacar adelante a sus hijos, porque no teníamos en ese momento de otra? Y yo se los he contado, cuando yo me divorcié tenía 32 años, tenía 2 hijas, ganaba 7,000 pesos al mes, y yo me di cuenta que o me inventaba la vida o pues no iba a ver para dónde. Y se volvió pues un placer hacer lo que hoy hago. Y seguramente para muchas de ustedes empezó como una necesidad y acabó siendo una parte intrínseca de su vida. Y quiero decirles que ayer fue su día, las aplaudo, las felicito y que sepan que en el mundo estamos todas para ayudarnos unas a otras. Seamos emprendedoras, no seamos emprendedoras, pero sobre todo extender una red de contactos, de networking a las demás, porque nunca sabes a quién le puede servir lo que tú haces o en la vida de quién puedes hacer una diferencia. De hecho, hace un par de semanas que estuvo aquí Vincent Speranza, que es el director general de esta organización que impulsa emprendedores en México y en el mundo, hablábamos de Endeavor, hablábamos de crear el año que entra un espacio todos los meses de emprendedurismo, traer a grandes emprendedores latinos al programa para que ustedes escuchen cómo armaron sus empresas, cómo han resuelto sus problemas, cómo se han levantado de los fracasos, cómo han implementado la creatividad para resolver retos y obstáculos que han tenido en su negocio. Y creo que eso va a ser súper inspirador y súper motivante para todos ustedes. Entonces, feliz Día de la Emprendedora, que fue ayer. Y acuérdense que mañana es la segunda semifinal de Enchúlame el Changarro, que es la iniciativa de W Radio para impulsar el emprendedurismo, porque como les digo yo siempre, de lo que más padecemos los emprendedores es de lana para hacer publicidad y marketing, para darnos a conocer, para que sepa nuestro posible mercado y consumidor que existimos. Entonces, si nosotros que tenemos
pues este poderoso medio que es la radio y las plataformas digitales que llegan a tanta gente, pensamos que era una gran idea darle la oportunidad a tantos cuentavientes que son emprendedores y emprendedoras de usar nuestros micrófonos y nuestras cámaras para darse a conocer y en el proceso aprender cómo crecer más como emprendedor, cómo crecer más como empresario y cómo crecer más tu empresa y de paso pues llevarte $500,000 pesos. Qué fregón. Eso es mañana a las 10 de la mañana para que no se lo vayan Exacto. a perder. Ahora, cambiando de tema, 2 cosas que les voy a decir preciosas. A ver. La SUV Renault Sí. está todo lo que da. La Koleos Full Hybrid E-Tech, que tiene 29 sistemas de asistencia al conductor. O sea, si alguien se te cruza, el coche tiene frenado autónomo de emergencia, que reacciona obviamente antes de que tú lo hagas. Si odias hacer parallel parking, ¿qué tal? Ajá. ¿Cómo se dice parallel parking? Pues es una estacionada, pues sí, entre dos coches. ¿Cómo se dice, Juan José Ulloa? Cuando te Parallel, estacionas cuando en te estacionas reversa, en reversa, que yo lo entre hago 2 perfecto. cajones. O sea, que te tienes que dos poner cajones. paralelo A los 2 coches, al coche para poder entrar porque atrás hay un y coche adelante estacionarte otro. entre 2 coches. O no sé cómo se dice en Que yo lo español. hago Automático lo hace. perfecto. Ajá, lo hace sí, lo hace totalmente en tipo- automático. de- Exacto. Sí. Luego, tiene todo un sistema de estacionamiento autónomo. Y gracias al chasis transparente, pues ustedes pueden ver qué hay debajo de su coche. Ajá. Como si tuvieras visión radios X. Ay, mi monedero. Aparte tiene alertas de carril, control de crucero adaptativo, detección de tráfico cruzando, un copiloto tecnológico que no se cansa, no se distrae y siempre está atento. Es el Renault Koleos Full Hybrid E-Tech, que pueden llevárselo con una tasa del 5.99%, con mensualidades de $6,999. Ahí está. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes. Vamos a hablar con nuestro urólogo, Dagoberto Molina. No hay pausa ahorita. Sobre el cáncer de testículo. Aldo y Moy, ¿se quieren quedar? No estaría mal, ¿eh? Oigan, porque les digo una cosa, sí está impresionante. De hecho, traemos hasta un testimonio para hablar del tema. Porque tristemente este noviembre y todos los noviembres se bautizaron como el Noviembre Azul, que es la concientización sobre la salud masculina, justamente para prevenir, detectar temprano y dar el tratamiento correcto. Hablábamos hace rato que todo el mundo parece de FOFO, que es Fear of Finding Out, pavor de enterarte de que, por ejemplo, en el caso de lo que estamos hablando de hoy, señor, usted tiene cáncer de testículo. ¿Qué tal? Alberto Rueda, que tiene 34 años, que es un recién nacido, ya le pasó. Cuéntame la ¿Te historia. acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿De qué me Enchúlame el acuerdo? changarro el ¿De año Enchúlame el pasado? changarro? Estaba peloncito. Venía irreconocible. Tienes sin cejas, toda la color. razón. Ni te reconocí. Venía ¿Pero qué salidito. compañía era? Yanabox. Yanabox. Los de pasto natural. ¡Claro! Ay, ya sé. Claro. Sí, venía salidito de las quimios. A ver, Alberto, cuenta la historia a todos los cuentavientes. Pues fue justo hace un año, yo tenía casi 33 años recién cumplidos. Fue en julio de 2024 que por un golpe de suerte, literalmente, me diagnosticaron. No, ¿cómo? Una de mis perritas, estábamos jugando a la pelota, me brincó en la entrepierna y fue ahí que fue un dolor que dije, hijo, ¿qué pasó? Pero espérame, a todos los hombres cuando les pegan ahí les Claro, duele. claro. ¿Por qué te brincó? Al final, durante la regadera, que es una de las recomendaciones del digamos, del autochequeo o autoexploración, me empecé a revisar y detecté algo raro. Era ¿Qué? como en la textura, el tamaño, pero yo me veía en el espejo y no veía absolutamente nada diferente. O sea, realmente era todo normal.
fue ahí que tomé la decisión de hablarle a mi urólogo, digamos, de cabecera en aquel momento, y fue que me dijo, no, vente a consulta ahorita. No, pero ¿qué le dijiste a tu urólogo? Oye, Oye, me siento un huevo, o sea, Sí, ¿cómo sí, le sí, sí. dices? ¿Cómo le dices? Tal cual, me brincó mi perrita y siento un huevo extraño, tal cual, fue la conversación y fue de, oye, no es normal, un golpe no te causaría ese tipo de situación, entonces vente a consulta, ¿no? Consulta rápida, me revisó, es probable que tengas un tumor. Me mandó un ultrasonido, recorrí creo que 3 laboratorios diferentes, 2 hospitales. No, porque espérate, es había que cupo. te estás brincando, Alberto. ¿Cómo te revisó? Llegas a consulta, ahora sí que como escena de película, ¿no? Llegas, ponte en la camilla, con tu batita, te sientas, y la verdad es que es una revisión muy, muy rápida, digo, no voy a ser muy gráfico, pero literal revisan uno, revisan el otro, realmente se ve la diferencia en las texturas, y pues sí me dijo, es 99% casi seguro que tengas un tumor, necesitas hacerte este ultrasonido. Entonces es ahí donde empieza como que el corazón a latir fuerte de como un tumor a los 34 años, sí estaba yo como que en el punto perfecto, ¿no? De la vida. Claro. Entonces fue ahí donde te empiezas a cuestionar muchísimas cosas, y luego viene el ultrasonido, ¿no? Que justo pues es esperar a que te atiendan, encontrar cita, ver en dónde te lo pueden hacer más rápido, que le den los resultados al doctor. Entonces fue, sí, como que tu vida se empieza a poner en pausa. O sea, empiezas a ver todo lento y traes como una nube permanente encima, tratando de ver cómo arreglarlo y cómo solucionarlo y pues ver qué sigue, ¿no? Sin tratar de adelantarte o verte pesimista. Claro. Porque al final, si el cáncer tiene una connotación... La palabra tiene una connotación muy negativa. Todos hemos tenido familiares que pues han sufrido cáncer, que ya no están, que están ya en remisión, pero son palabras que empiezan a ser fuertes, y más a los 34, que pues, dices, el cáncer es para gente más grande. Entonces, claro. Sí fue ese shock inicial de entender qué estaba pasando y pues tratar de agilizar el tratamiento. Entonces te dicen, tienes un tumor. Y es canceroso. No se puede, igual, doctor, si digo algo mal me corrige, pero... Tú termina y ahorita nos agarramos a Dagoberto. No es posible sacar una biopsia del tumor porque normalmente están encapsulados en el testículo. En el testículo está contraindicado biopsiarlo. Ahorita nos explicas. Ahorita nos explicas todo. Sí, entonces es hasta la hora de la cirugía, ya mandan a biopsia lo que te sacaron, para saber en qué etapa estás, qué tipo de tumor es, qué tratamiento vas a necesitar. Entonces, sí empiezan a hacer ahí un acumulado de situaciones, porque puede ser un tumor benigno, puede ser un tumor pues maligno, puedes estar ya en una etapa muy avanzada sin haberte siquiera dado cuenta, porque es un cáncer muy silencioso, o sea, realmente no tienes síntomas, no tienes dolor, al menos en mi caso, no tenías algo que fuera realmente diferente o anormal. Entonces sí es algo que como parte, digamos, ahorita también estoy como vocero con Fundación de Alba, que es parte de lo que queremos explotar, esta parte de la comunicación, de la normalización de los temas y sobre todo el tema de la autoexploración, porque nadie entre los 15 y los 35, siendo muy honestos, vamos al médico normalmente, evitamos ir a toda costa. Hay muchísimos hombres que hasta más de los 40 no van al urólogo nunca, entonces sí estamos como que tratando de hacer ese awareness para 100%. cambiar la mentalidad. Oye, y entonces empezaste quimio, radio. Mi tratamiento fueron quimios, fue mi cirugía, te quitan el testículo, lo mandan a biopsia y el día siguiente de la cirugía te hacen una tomografía para ver si no hay algún metástasis en otro lado. Exactamente. Y saliste limpio. En mi caso tuve metástasis en algunos ganglios del abdomen. Entonces, digamos, de nuevo, ¿no? Yo desperté la cirugía y fue, ya, listo, estoy curado, de regreso a las andadas, y en eso fue como de, híjole, no, tienes metástasis. Entonces, ahora escuchar metástasis, dices, híjole, pues me voy a morir mañana, pasado, no está uno informado de esos temas. Entonces, fue ahí cuando ya, pues, vas con el oncólogo, te hacen el estudio PET para ver realmente dónde y cómo debe ser el tratamiento, e inicié mis quimioterapias en justo septiembre del año pasado.
septiembre del año pasado, 9 semanas seguiditas, casi unas semanas diario, otras semanas algunos días espaciados. Y pues ya, justo por eso vine pelón, enchúlame el changarro. Es que les digo una cosa, no lo puedo creer esta historia. Voy a hacer un paréntesis. ¿Se acuerdan que les platicábamos en Chúlame el Changarro antier? Sí, cuando abriste el programa. Que teníamos solamente 9 empresas, porque una de las empresas que escogimos, la empresaria, dijo que como ella tenía un viaje a Ixtapa con sus amigas, que no iba a poder venir. Ese es un tipo de emprendedor. El tener cáncer, estar pasando por quimioterapia y radioterapia y presentarte en Chúlame el Changarro porque no quieres perder la oportunidad, es otro tipo de empresario. Es lo único que voy a decir. Gracias, mira, Marta. me lo pusiste en charola de plata. Te aplaudo y te felicito. Ahorita voy a hablar de la empresa de este niño porque es una idea espectacular. Y luego entonces... Bueno, fueron las quimioterapias, justo 9 semanas. Las terminé el 29 de octubre del año pasado. Ya. Y honestamente es que estás todo atareado. O sea, Sí. realmente las quimios sí empiezas a tener un declive que no es tanto... Lo que a mí me mantenía positivo es que no me sentía mal por la enfermedad, me sentía mal como consecuencia de los medicamentos. Claro. ¿No? Entonces era lo que a mí me mantenía como un poco optimista de no estás enfermo, es una reacción Claro. de los medicamentos, así que dale para adelante. Y fue por eso que le comentaba a Rebe, Alan, para mí el enchúlame el changarro fue esta patadita que necesitaba para desatarugarme y pues regresar a las andadas, porque sí fue para mí súper emocionante el venir, el presentar, el estar pues pelón y sin cejas, como sea te ven tu familiar Sí. en el hospital, pero venir a presentarte en vivo Públicamente, con Marta de claro. Baile, yo decía, hijo, no sé si me la voy a jugar, pero al final mira, resultó increíble y de ahí han salido muchísimas cosas y es parte de que también estoy con Fundación de Alba, de toda esta inspiración que tomé de Enchúlame el Changarro y pues ahora estamos por acá otra vez. ¡Ay, Alberto! ¡Qué felicidad! ¡Qué buena historia! Oye, y dime una cosa, ¿cómo estás de salud hoy? Estoy en remisión, Marta, llevo un año ya en remisión. Perfecto. Ya, sano, tenemos que seguir ahí con algunos controles cada 6 meses, ahorita por un periodo, luego ya cada año, pero al menos ahorita estamos completamente libres de cáncer. Te felicito, te aplaudo, qué alegría conocerte. Gracias. Qué alegría haberte tenido en Enchúlame el Changarro. Nada más quiero contarles quién es para que se acuerden. Alberto Rueda tiene un negocio que se llama Iana, así I-A-N-A. Métanse ahorita, síganlo en Instagram, síganlo en TikTok, Iana_box. Y son estas cajas con pasto para que sus perros y sus gatos, en vez de estarse haciendo pipí por toda la casa, en vez de que ustedes tengan que estar bajándolos cada cierto tiempo porque viven en un departamento, tienen su cajita de Iana Box con pasto natural. Así es. Para que sus perros hagan pipí popó ahí. Sí, y son sin tierra, no tienen bichos, reducen olores, llega en paquetería a tu casa, entonces te despreocupas de cualquier tipo de, digamos, de estarlo recibiendo a alguien, de Sí. estar cambiándolo. Sí. Tú te suscribes y llega solito y listo, se acabó. Y tienes pasto natural en tu casa, sin tierra, sin bichos, sin incomodidades, para que tu perrito le puedes poner ahí como un, ¿cómo se dice? Un fire hydrant. Sí, le llamas potty target nosotros. Un spotty target para que sus perros y sus gatos, cuando ahora sí que Punten. les gane, tengan dónde ir a hacer pipí. Es una joya. Y qué increíble que hoy Iana_box venda muchísimo por la historia y la presencia de Alberto Rueda, un pequeño gran empresario mexicano. Gracias por tu historia. Qué bueno que están con nosotros. Acaban de escuchar el testimonio de un querido amigo de este programa que le descubrieron hace 1 año y pico cáncer de testículo. Alberto Rueda, a los 33 años, después de que siente algo raro en el testículo, después del golpe de su perrita, va al urólogo, un examen lo lleva al otro,
hasta que le dicen lo que tienes es cáncer de testículo. Uno nunca pensaría a esa edad que te va a dar cáncer. Y aparte, Alberto Rueda es amigo de este programa porque el año pasado fue uno de los finalistas de Enchúlame el Changarro. Tiene una compañía increíble que se llama Illana-Box, en donde te mandan a tu casa, hagan de cuenta que una caja con un cuadro de pasto natural. Diferentes tamaños. Que no tiene tierra, no tiene bichos, absorbe los olores para que tu perro, en los días lluviosos, en las noches, porque tu perro es geriátrico, senior, o porque no pudiste bajarlo a que haga pipí, ahí está, tenga dónde hacer pipí. No saben la joya. Para entrenar a los perritos bebés, eso está increíble. Se llama Illana-Box. Entonces, hoy estamos hablando de cáncer de testículo porque este es el mes de noviembre, el mes azul, se llama Blue November, que es el mes de noviembre que escogió la OMS para hacer conciencia de la salud masculina. Para hablar de cáncer de testículo, porque el dueño del cáncer de testículo es el urólogo oncólogo, está el jefe de urología del Hospital ABC, que es el doctor Dagoberto Molina. Entonces, pues no sé cómo nos vas a explicar cómo Alberto, de 33 años, le da cáncer de testículo. ¿Sabes la paz que le estás robando a todos los hombres que escuchan este programa? Fíjate que realmente no es robarles la paz, sino darles una información. Gracias por permitirme hablar de este tema, Marta. Y de acuerdo a lo que acabas de decir, es cierto, en noviembre es el mes azul. El 29 de noviembre es el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Próstata, pero todo el mes se enfoca hacia la salud masculina. El cáncer de testículo evidentemente es un cáncer, es un tumor que afecta, y sobre todo la palabra cáncer taladra la cabeza y las emociones, sí. Porque el pico de presentación más frecuente de cáncer de testículo es en los hombres jóvenes. Hay cáncer de testículo en los niños chiquitos, menores de 3 años, que son tumores testiculares de esa edad. Y el pico más importante del cáncer testicular oscila entre los 15 años y los 40. Y hay otro pico después de los 60 años de edad que si encontramos cáncer de testículo en una persona más grande, generalmente el cáncer no proviene del testículo, sino que es primario de otro lugar y hace metástasis al testículo como linfoma o leucemias. Oigan, yo no sé cómo se manejan ustedes, pero las mujeres nos tocamos y nos agarramos las chichis todo el día. ¿Sabes cuál es el problema? No, es más, los hombres se agarran ahí todo el día. Claro, ¿de qué hablas? Tienes toda la razón. Pero se jurungunean, se acomodan, se rascan, se soban. No. Sí, a ver. Pero eso no significa que revises el testículo. Exacto, por Lo estás eso. acomodando y no te das cuenta. Ok, ¿Por qué no te das cuenta? Claro. Porque el cáncer de testículo no duele. No duele. En muy pocas ocasiones llega a doler cuando existe una necrosis o un infarto dentro del tumor. Pero generalmente, en el 99% de los casos, no duele. Ok, entonces me vale, dales ahorita una clase de cómo se revisa un testículo para ver si no tienes nada y estás perfecto. Los testículos se tienen que revisar comparativamente. Por eso, gracias a Dios, tenemos 2 y entonces puedes tú tocar diferencias de uno contra el otro. Anatómicamente tienen que ser más o menos del mismo tamaño. Siempre hay una pequeña variabilidad en el tamaño de uno y otro. No somos perfectamente simétricos, pero deben de ser más o menos iguales y los debes de palpar exactamente igual. El testículo tiene una consistencia firme, pero no dura. Uh-huh. Y el testículo con cáncer se torna a una consistencia dura como piedra, uh-huh, pero no duele. Entonces acuden a algún médico que no es especialista en la materia, uh-huh, y lo que reciben es tratamiento desinflamatorio, tratamiento contra una infección, les dicen cualquier cosa y el paciente pierde tiempo valiosísimo en llegar al médico porque efectivamente está recibiendo tratamiento, pero no para lo que él tiene. Por eso, pero entonces, si ustedes tienen un testículo duro, si tienes un testículo duro, ustedes crean que es cáncer hasta que el doctor no les compruebe con un estudio que es lo contrario. ¿Sentías el testículo duro, Beto? A la hora de revisarme después de ese golpe, sí sentía una diferencia que me cuestioné y me sentía culpable
por semanas. O sea, sí tenías uno más duro que el otro. Gracias a Dios, Alberto recibió un golpe. Hay mucha gente que te pregunta si el golpe puede provocar cáncer. La respuesta es no. El cáncer estaba ahí y gracias a que él tuvo un impacto por el perro que se subió y sintió, entonces él se revisó el testículo porque le dolió el golpe, no le dolió el tumor. Claro. Y por eso llegó a la consulta. Cuando llegan los pacientes, impresionante caso recientemente, ya un paciente, 33 años, que estaba buscando tener hijos y no podía, y ya estaba listo para que le hicieran a su pareja un proceso de inseminación asistido, etcétera, y lo que tenía era un cáncer testicular que nadie, después de haberlo estudiado, le había descubierto. Qué bárbaro. Pero entonces, a ver, testículo duro. Grande, duro y que no duele, es cáncer hasta no demostrar lo contrario. ¿Pero qué otro síntoma? No Rojo. No hay. Caliente. No hay. Los únicos síntomas es testículo grande, duro y que no duele. Eso es un dato de alarma. Y en los jóvenes, desafortunadamente, el pico de edades en los jóvenes, como lo comentaba Alberto, no le das la importancia que tiene porque no te duele. Y si no te duele, no te incomoda. Claro. Y entonces, si no te incomoda, pues vives. Y vives así. Empieza a crecer poco a poco. Y como no duele, pues recibes muchos medicamentos o muchos consejos de alguna persona que quiere ayudarte con buena voluntad, pero con muy mala precisión. Oye, ahora, espérame. La forma en que haces pipí, tu erección, nada. La eyaculación, nada, Beto. No tiene nada, ninguna relación con eso. El único cuadro. Pipí con sangre, cero, nada. Nada. Sí, el único cuadro es justamente dolor, dolor, el testículo grande y duro. Eso es el único cuadro grande, clínico. Duro y dolor. No, dolor no. Digo, no grande, duele. Duro y sin no dolor. Y sin dolor. Ok. Entonces, cuando tú revisas a un paciente que tiene eso, pues evidentemente nosotros nos dedicamos a eso, lo puedes detectar. El 99% de las masas que se presentan en los testículos son malignas de esta naturaleza que no duelen y que son duras. Por eso. Hay otras benignas. Ajá. Si llega un señor a tu consultorio, tú lo revisas y se lo ves duro, grande y no le duele, a ojo de buen cubero tú dices... Esto es un tumor hasta no demostrar lo contrario. Esto es un tumor. Ok, como yo quiero que mis cuentavientes, y les digo una cosa, chicas, como los hombres tienen FOFO, Fear of Finding Out, por eso no les gusta ir al doctor, pánico de averiguar qué es lo que tienen, entonces ustedes van a hacer la caridad de revisarle los testículos a sus parejas. Fíjate que lo dirás de broma, Marta, pero el 50% de los diagnósticos lo hace la pareja, lo hace la chica, mamá, el papá, que de repente entra al baño y ve al hijo y le dice, oye, ¿qué tienes ahí? Está enorme ese testículo, ¿no? Pues es que no me duele, y no avisaban, porque los jóvenes pues ya no le avisan a su mamá que tienen un problema testicular y lo van dejando. El problema es ese. Oye, como yo quiero que tengan la información para tomar la mejor decisión, el dueño de esto es el urólogo oncólogo, como el doctor Dagoberto Molina. Pero si ustedes caen en manos de cualquier otro, que ustedes sepan cuál es el estudio que confirma si es cáncer o no. Ahí te vas a ir de espaldas. Ahí vas a decir, no hay. Sí hay, pero no hay marcadores que siempre marquen para todos los tumores. El ultrasonido es un estudio que hacemos para ver la estructura, la conformación anatómica del testículo y para poder ver a través de esa imagen si el testículo tiene alguna zona distinta al resto. ¿Qué ves en el ultrasonido? Se ven zonas de, haz de cuenta, cuando tú ves un testículo en el ultrasonido tendrías que verlo como el canal de la televisión donde no hay programación, que es toda unos puntitos, todo homogéneo. Cuando ves una imagen que no es homogénea y hay una imagen dentro de esa que es distinta, generalmente es más oscura y que es irregular, eso puede ser un tumor. Y a veces no lo palpas porque está en sus etapas más tempranas. Cuando lo palpas es porque ya avanza. Ahí hay una bola. Entonces, el ultrasonido número 1. te ayuda. 2,
le tienes que pedir marcadores tumorales. Esos son unas sustancias que se miden en la sangre y que te dicen, si están elevadas, la probabilidad de que sea un tumor. Pero el cáncer de testículo es un cáncer difícil porque hay tumores testiculares que no marcan esos marcadores. Los marcadores son la alfa-fetoproteína, la fracción beta de gonadotropina coriónica y la LDH. Ya, tampoco te pongas pesado. Pero esos 3 marcadores que son la base no marcan si es un seminoma puro. Esa es una estirpe celular que te da el patólogo cuando ya quitaste el testículo. Si es un seminoma puro y es un seminoma que no ha rebasado las capas de la túnica albuginea, la túnica vaginalis y el cordón del testículo, que es el cordón espermático, ese paciente está prácticamente curado si eso no ha rebasado el tumor, si esos márgenes, y si el tumor pertenece a un seminoma puro. ¿Y tú sabes cuál seminoma tenías? El mío era seminoma puro, etapa 2. El problema de Beto es que cuando él llega, al no dolerle, al no tener problemas y al descubrirlo después del golpe, pues finalmente se dejó pasar mucho tiempo muy importante. Pero mucho, yo creo, ¿no? Y por eso se encontraron las metástasis en el retroperitoneo. Bueno, tampoco, Rebeca, no se trata de mortificar al Beto. No, pero lo que digo es que ese cáncer no apareció por eso, desde el golpe. ¿Cuánto tiempo antes crees que Beto tenía Por lo eso? menos 6 meses, más o menos. Por lo menos 6 meses. Entonces se disemina rápido esa madre. El cáncer de testículo se disemina muy rápidamente a los ganglios que están en la parte posterior del abdomen. Esa cavidad se llama por eso tenías retroperitoneo. metástasis en el abdomen. En los ganglios. Sí. Del abdomen. En las metástasis del cáncer de testículo, en primer lugar va a los ganglios del retroperitoneo, después va al pulmón, hígado y cerebro. Así se comporta. O sea, lo agarraste por lo menos en la panza. Sí, cuando hay un diagnóstico, cuando existe ya un diagnóstico documentado de un tumor, que en este caso se llaman tumores seminomatosos, que es un seminoma clásico puro, pero ya avanzó hacia el retroperitoneo, lo que el paciente necesita es apoyo coadyuvante con quimioterapia. Claro. Oye, dijo Beto, sí lo dijiste, que no te podían hacer biopsia. Correcto. ¿No? Y tú dijiste, no se hace biopsia. En el testículo no se puede biopsiar. ¿Por? Porque si tú ¿Por el reguero? picas, no, porque exacto, si tú picas el testículo para hacer una biopsia, eso tiene riesgo de diseminación y se desestadifica. Técnicamente hablando, en oncología se desestadifica el tumor y entonces tú eres el que lo puedes diseminar a otro lado y lejos de ayudar al paciente, lo estás llevando a una etapa más avanzada. Es que les digo una cosa que a mí me trauma de este cuento del cáncer, en todos, que todos los oncólogos que hemos traído en este programa siempre te dicen que tienes que tener mucho cuidado en esos doctores que te dicen, tu ginecólogo, es cáncer, a ver, te lo quito ahorita. Te lo quito ahorita, te opero mañana. Sí, que ahorita, ajá. Y todos dicen, tú no puedes operar una bola que no sabes de qué familia es, qué tipo es, justamente por lo que acaba de decir el doctor. Porque a ti te hacen una biopsia mal hecha, a ti te hacen una operación mal hecha, sin saber qué tipo de cáncer tienes, qué tipo de tumor es, y se te hace un reguero. Así es. Por ejemplo, en testículos y en riñón no debes hacer biopsias. Claro. En riñón hay ciertas cosas en las que está permitido, pero la biopsia que se hace, si quieres tener la certeza de un tumor que se ve en otros estudios, en riñón tiene que ser a cielo abierto, tiene que ser abierta la biopsia. Es decir, te operan y órale. En ese momento. Claro. Igual en el testículo. El testículo no se puede biopsiar, está contraindicado. La única posibilidad de biopsiar un testículo es en enfermedades benignas y sobre todo para fertilidad. Ahí sí hacemos una biopsia porque no hay un tumor que tenga riesgo de diseminarlo. Pero ahí estás procurando espermatozoides, no estás tratando cáncer. En el cáncer no se toca el testículo hasta que el cirujano lo retira completamente. Claro. Y el patólogo te dice nombre y apellido y te dice los márgenes hasta dónde llegó el tumor. Tienes que saber qué células lo componen, tienes que saber los márgenes, si están tomados o no están tomados. Tienes que tener marcadores tumorales, porque los marcadores en el seminoma no marcan, pero en otros tumores del testículo sí, como en el saco de Yolk, en el coriocarcinoma, en los tumores mixtos, ahí sí lo marca. Y entonces, si tú ves los marcadores altos,
lo más seguro es que no sea un seminoma y que ese tumor sea de otra naturaleza y requiera otro tipo de tratamiento. Muy bien. Bueno, nada más dile a las mujeres el papel que ellas juegan en esto. Sí, las parejas, las mamás, la pareja del paciente que tiene un cáncer testicular, de verdad juegan un papel fundamental porque muchas veces ellas son quien lo descubren o ellos son quien lo descubren porque dicen, oye, aquí tocó algo que no es normal o por lo menos comparado con lo que el otro, pues está diferente. Oye, por ejemplo, cuando el testículo sí duele y las venas están inflamadas. Eso se llama varicocele. Varicocele, pero eso no es riesgo de cáncer. Eso no es riesgo de cáncer, es un problema vascular por varices testiculares. Mira, aquí dice otra cuentaviente, mi esposo tiene un testimonio en la bolsa, ¿un testimonio? Un testículo en la bolsa del escroto y otro se le subió, pero se toca el que tiene por fuera y a veces le duele. ¿Qué tiene? Eso puede ser un testículo retráctil o puede tener una hernia porque está abierto el anillo inguinal profundo y el testículo puede regresar a la cavidad. Hay que revisarlo. No, es que vayan al doctor. ¿Cómo? Claro. No pueden vivir con eso. Que te preguntan que por qué le podría doler el testículo a un niño de 12 años. Por infecciones, regularmente es una orquiepididimitis o una torsión testicular. Aquí el riesgo es que se pueda torcer el testículo. Si el testículo se tuerce, duele muchísimo y hay riesgo de que se pierda si no se atiende antes de las 6 horas porque lo deja sin circulación. Sí. Se ahorca el testículo y el paciente lo va a perder. Cleo, te suplico que lleves a tu doctor con el urólogo. Sí. Oye, ¿quién ve a los testículos de un niño? Nosotros. ¿También? Los urólogos. O sea, ¿tú ves niños de 5, sí, de 7, de 10, de 12, sí, de 18? Sí. Ah, buenísimo. El doctor Dagoberto Molina es el jefe de urología del Hospital ABC. Él es urólogo oncólogo y Claudia te manda a decir que eres una eminencia. Muchas gracias. Que operaste a su papá de una carnosidad y piedras en la próstata con gran éxito. Lo atendió a tiempo. Pablo López. Gracias. Bien. Gracias. Saludos a Pablo. Cuídense. Cuídense, revísense, no asuman cosas. La suposición en la medicina es la madre de todas las equivocaciones. No pierdan tiempo. Si ustedes, es mejor llegar al médico especialista y que te diga que es un grano y que con una pomadita se quita, a que te dijeran esto es un cáncer y lo dejaron pasar, claro, y entonces tienes que dar terapias coadyuvantes cuando pudiste haber controlado un cuadro en un momento muy oportuno. Te quiero, Dagoberto. Es igual. El doctor Dagoberto Molina es urólogo y ve también mujeres, ¿eh? De hecho es mi urólogo y es el urólogo de Rebeca. Sí. Por todo aquello de las infecciones en las vías urinarias, la menopausia, la uretritis, incontinencia urinaria, prolapso. Sí, todo eso. ¿Por qué no hablamos un día del sistema urinario femenino en la menopausia? El día que ya es interesantísimo. Solamente, interesantísimo. El doctor Dagoberto Molina está en el Hospital ABC de Observatorio, es DR-Molina Polo en todas las redes, 55 55 15 7330. De todos modos, en martadebaile.com ustedes saben que yo tengo un directorio con los doctores con los que nosotros trabajamos. Ahí pueden encontrar los datos, pero están en el Hospital Inglés de la Ciudad de México. Y Alberto Rueda, gracias, qué lindo, qué generoso por venir a compartir tu historia. Gracias, Marta. Espero que salves muchos testículos por haber venido hoy al programa. Sí, pues junto con Fundación de Alba, que han ayudado a muchísimos pacientes y sobre todo estamos tratando de explotar este tema de la autoexploración. Y como decía el doctor Molina, realmente es no solo como hombres dentro de este rango de edad, ¿no? Como mujeres tienen hijos, tienen primos, tenemos sobrinos, normalizar estos temas para poder salvar pues aún más vidas y cualquier duda que tengan también con la Fundación de Alba pueden apoyarse para información, inclusive pues temas de tratamientos. Ya saben que nosotros amamos a Rebeca de Alba en este programa y parte de los cánceres que ayuda a la fundación es justamente cáncer de testículo y es la Fundación Rebeca de Alba. Gracias, Beto. Oigan, y pues cómprenle muchas cajas con pasto para sus mascotas en Iana, IANA_box en TikTok y en Instagram. Gracias, Beto. Con esto hacemos una pausa. Regresando, el doctor Pablo León, nuestro neurólogo psiquiatra, vamos a hablar de los cerebros que piensan distinto. O sea, ¿han oído el término neurodivergentes? Que como que nadie termina de entender lo que realmente la ciencia quiere decir con ese término. A lo mejor alguien de ustedes allá afuera es neurodivergente y nadie les ha dicho. Al regresar en W Radio.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. A ver, seguramente han escuchado el término neurodivergente para definir a gente que piensa diferente. Pablo León, que es una eminencia en neurología y psiquiatría, viene a hablarles de cómo saber si tú o alguien cercano a ti, porque puede ser un amigo, puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, es neurodivergente. Sí. A ver, cuenta. Mira, este es un término interesante acuñado en los 90s y que realmente no es un diagnóstico, es como un término que incluye muchas condiciones. ¿Qué condiciones se incluyen dentro de este paraguas, que es la neurodivergencia? Los más comunes son el trastorno por déficit de atención, el autismo, que sabemos hay de diferentes grados, la dislexia, la dispraxia y otras alteraciones del neurodesarrollo. O sea, entonces yo soy neurodivergente porque tengo déficit de atención galopante. No tienes déficit de atención galopante, no. O sea, estás en todo el tiempo, pero Sí, no tienes déficit de atención, ¿no? Pero entonces los que tienen ADD, ADHD... Se consideran neurodivergentes, son sí. neurodivergentes. Están dentro de ese paraguas. La gente que tiene... es que está en el espectro autista, ¿es Sí, neurodivergente? Sí, las personas... De hecho, el término se acuñó primero para el autismo y después se han incluido otros diagnósticos. También se incluye el síndrome de Tourette, algunos rasgos obsesivo-compulsivos. O sea, muchas cosas o muchas alteraciones o muchas condiciones médicas entran dentro de este paraguas. Ahora, lo importante aquí entender es que el término de neurodivergencia, cuando se acuña, lo que trata es quitar un poco el estigma, ¿no? Sí. Y de decir, a ver, neurodivergente significa eso, que nuestros cerebros son diferentes, no que realmente tienen una enfermedad. Y ese tema a mí me encanta porque justamente si lo pensamos en condiciones comunes que la gente puede entender bien, como el déficit de atención, en la biología evolutiva se ha dicho que esto realmente no es una enfermedad, sino que en los seres humanos era importante, cuando vivíamos en comunidades más pequeñas, que hubiera cerebros que funcionaran distinto para que cada quien cumpliera un papel distinto y entonces la comunidad prosperara. Necesitábamos de cerebros diferentes para hacer cosas que no todos podían hacer. Ajá. Por ejemplo, las personas con déficit de atención sabemos que pueden tener dificultades como en el ambiente moderno, donde se nos exige que tengamos una atención sostenida durante tiempos muy prolongados, estemos sentaditos en la escuela poniendo la atención al maestro, etcétera, y ahí puede ser problemático. Pero imagínate que estas personas también pueden reaccionar mejor ante situaciones de mucha actividad o movimiento. O sea, estas personas se sienten cómodas en el caos. 2, pueden actuar muy rápido bajo presión y entre situaciones que se están moviendo muy rápidamente. ¿Qué harían sin nosotros? En pocas palabras, es el que se le aventaba al mamut cuando a todos los demás les daba miedo. Entonces, la tribu se iba a quedar sin comer si no hubiera uno o dos de estos cuates que tuvieran esa aversión, digamos, a estar tranquilos, ¿no? El autismo, por ejemplo, autismo le decimos muchas cosas, pero en los grados leves sabemos que, sin generalizar, hay personas que si bien tienen dificultades en la sociabilización, también son personas que pueden ser súper sistemáticas, súper apegadas a la rutina y son como los monitores del cambio. Una persona con autismo se daba cuenta inmediatamente cuando un patrón se salía de lo normal o de lo común. Entonces piensa que esto podría ser algo importante si tú lo mismo vives en una tribu de Homo sapiens y te das cuenta que una porción del campo se está empezando a secar. Tal vez nadie se hubiera dado cuenta más que el que tenía esta neurodivergencia y ahí él era muy valioso. Entonces, lo que se habla hoy en día es que el problema a veces no son las condiciones como tal, sino la sociedad en la que vivimos, en donde las personas con estas condiciones ya no caben. Y les digo una cosa, si ustedes son cuentavientes de este programa, por todo lo que ustedes saben y todo lo que hemos aprendido juntos, nunca permitan que alguien use la salud mental o la neurodivergencia de alguien como una forma de atacarte, ¿no? O de minimizar a alguien más, ¿no? De, ay, por favor, ¿de qué me hablas? Si ese cuate es autista. O no, hombre, por favor, pues cómo no, si tienes totalmente bipolar. No permitan que eso pase enfrente de ustedes. No son adjetivos, las enfermedades mentales no son adjetivos. Me encanta, qué bien lo dijiste. Y eso es una forma Las enfermedades mentales no son adjetivos. Claro, totalmente. Y en el caso particular de la neurodivergencia, pues sí tenemos que reconocer que estos cerebros no funcionan mal, sino funcionan diferente y son muy valiosos en ciertos contextos. El problema, insisto, somos la sociedad que hemos creado, en donde estas personas resulta que ya no caben. Otro ejemplo común, por ejemplo, es la dislexia. La dislexia, que dicen, no, bueno, es que la persona no puede leer bien, o lee muy mal, o se le van las palabras. A ver, la lectura es algo muy reciente en la evolución y muy reciente en la cultura humana.
tiene algo así como 2,000 años, nada más 2,000 o 3,000 años de existencia. Entonces, un cerebro que no puede leer no significa que esté mal. Las personas catalogadas con dislexia, por ejemplo, tienen muy buena percepción visoespacial. O sea, son capaces de captar las cosas muy rápido, de golpe. No son metódicos como de 1 lleva 2 y 2 lleva 3, sino que captan los 5 números de entrada. Y esto les da muchas ventajas, por ejemplo, en procesamiento de información que tiene que ver con el espacio o con lo visual. Uh-huh. Y así podríamos enumerar otras cosas. Por ejemplo, el síndrome de Tourette, que son personas que tienen estos tics repetitivos y que, pues, para empezar, no tienen nada de grave ni de dañino, porque no es una enfermedad degenerativa, pero simplemente que a alguien le puede molestar sus tics y le puede parecer raro que la persona está haciendo muecas, ruidos, movimientos extraños, pero fuera de que a alguien le parezca eso raro, pues esto no tiene ningún otro inconveniente. Y las personas con Tourette, por ejemplo, se ha visto que pueden realizar cosas de manera muy rápida con alta precisión. O sea, hay casos de, por ejemplo, músicos, bateristas, por ejemplo, que tienen Tourette y tocan el tambor a una velocidad que ninguna persona normotípica o neurotípica podría tocar. Y es el caso también de muchos científicos y avances de la ciencia que han impulsado la humanidad hacia adelante, que son producto de mentes de personas catalogadas con neurodivergencia. ¿Cómo te das cuenta que eres neurodivergente cuando es tan sutil? Sí, justamente. Mira, depende un poco del diagnóstico o de la condición de la que estemos hablando, pero creo que el común denominador de todas las personas con neurodivergencia cuando llegan al consultorio es: yo siempre me he sentido diferente. A ver. Siempre te dicen eso. O sea, siempre llega la persona y la historia empieza como: yo la verdad siempre he sentido que soy distinto, porque nunca he terminado de encajar en donde quiera que estoy. Si estoy en la escuela, soy el raro, soy el difícil, soy el problemático, soy el castigado, soy el que llaman la atención. Si estoy con los amigos, lo mismo. Soy el introvertido, o soy el relajiento, o soy el peleonero. O sea, nunca terminan, por así decirlo, de encajar del todo en cualquier comunidad en la que están. Y lo segundo es que normalmente se sienten incomprendidos, incluso en sus propias familias. Porque lo que te dicen es: cuando yo actúo como soy, o realmente soy como yo soy, sí, siempre eso causa confusión o desagrado en las personas. Siempre genera algo de disonancia, ¿no? Entonces, la principal forma de darte cuenta es, primero, muy personal. Cuando tú dices: yo siento que nunca he encajado del todo y que siempre estoy de alguna forma tratando de actuar o de ponerme una máscara cuando estoy con las demás personas. Sí, siempre trato de encajar. O sea, hago un esfuerzo por encajar. Extra. Y eso me agota además. La gente con neurodivergencia normalmente se agota mucho en las situaciones sociales, ¿sí? Y lo tercero, pues es cuando, pues sí, en la escuela, en el trabajo o en situaciones que tienen que ver más con el desempeño cognitivo, pues parece que sus habilidades no son las que la sociedad necesita o valora, ¿no? Y es ahí donde viene el problema, porque un niño hiperactivo, pues piénsalo, si viviéramos en la selva no tendría nada de malo. El problema es que un niño hiperactivo pues tiene que estar en un salón 7 horas sentado escuchando una clase. Pues eso está mal, pero mal según quién. Mal nuestro sistema educativo, no mal según la biología. Sí, sí, claro. Pues pero no me corrieron del colegio de las monjas. Porque a mí me sentaban enfrente de un pizarrón, claro, a tomar una clase y yo me quería quitar la vida. Entonces me quitaba los zapatos, me quedaba dormida, pues sí. Absolutamente. Y se calcula que 1 de cada 5 personas pueden estar dentro de este espectro de la neurodivergencia, pero lo que es más grave, por ejemplo, es que el 70% de las personas neurodivergentes tienen problemas para encontrar empleo o no tienen empleo. Y eso habla precisamente no del problema en sí mismo, sino de una sociedad que no terminamos de entender estas diferencias y no terminamos de apreciar y de entender que hay cerebros distintos. Es que otra vez, a mí los adultos me dan menos ternura, ¿no? Porque pues hemos aprendido a salir adelante pues con nuestras neurodivergencias. Sí. Pero los chavos, o sea, y esto sí es un mensaje para todos los que son papás, porque uno sabe. Sí. Tú ves a tus hijos y puedes decir: es que mi hijo o mi hija es algo que yo no le puedo poner nombre, que no le puedo poner el dedo encima, pero yo sí veo que mi hijo es diferente. Sí. ¿Y cuál es el riesgo de que no sea diagnosticado, de que no tenga el tratamiento, la terapia correcta y pase la vida
Porque yo creo que lo que más nos preocupa a los papás, aparte de que sean felices y productivos y todo eso, pues es que la experiencia de nuestros hijos en este mundo sea agradable, sea padre. Me vas a llorar. Cuando las monjas mandaron a llamar a mi papá y le dijeron, lo mandamos a llamar porque tenemos un problema con Martita. Se duerme en clase, no pone atención, saca el lunch a media clase, cero está estudiando, juega en el camión con la pelota, se aventó a la alberca cuando no era su turno. Mi papá le dijo, no tenemos ningún problema con Martita, porque Martita se va de este colegio hoy. Pues sí. Y mi papá dice que él me quería salvar de que yo creciera creyendo que soy un problema. ¿Qué? ¿Cuántos de ustedes no se hubieran arrastrado a su hijo en la tarde de se volvió a quejar el colegio de ti, me tienes hasta la madre, estás castigado para siempre? Claro, totalmente. Cuando el problema no es el niño, Totalmente. El problema es el entorno. El entorno. Absolutamente, sí. Fíjate, y qué lúcido ahí la reacción de tu papá, porque precisamente ese es el tema, ¿no? O sea, yo lo que tengo que entender es que estas cosas son diferencias, no enfermedades, no problemas. Claro. Y si yo estigmatizo a mi hijo con tú tienes un problema, entonces voy a pegarle muy duro a su autoestima y en vez de permitir que florezca, lo que voy a hacer es tratar de meterlo en una caja en la que no cuadre, en la que no encaja, cabe. Y lo vas a hacer profundamente infeliz, profundamente frustrado y seguramente una persona que además no va a hacer lo que quieres. O sea, exitosa, feliz, que desenvuelta. Contenta con la persona que es. Con la vida. En cambio, si tú entiendes y entendemos estas diferencias y un poco abogamos porque estas diferencias, y es lo que hacemos muchas veces nosotros, es pues, extender reportes, hablar, mandar escritos, tener entrevistas con las escuelas, por ejemplo, para que entiendan que ese niño no lo vamos a poder medicar para que entonces se porte bien. Porque no es eso, ¿no? Las neurodivergencias muchas veces no se pueden tratar como enfermedades, así como tratamos, por ejemplo, el cáncer. Yo le digo mucho a mis pacientes, esto no es cáncer que te lo tengo que quitar sí o sí. O sea, aquí vamos a ver si hay condiciones que requieren algún tratamiento porque le están afectando al niño, a la niña o al adulto, o simplemente tenemos que reconocer esas diferencias y ser más flexibles y entender que su entorno es el que se tiene que adaptar un poco a él y no al revés. Ahora, no estamos pidiendo cosas como, a ver, es 1 en 1 millón, adáptense todos. No, es 1 de cada 5 personas. Entonces, imagínate en un salón de clases de 30 niños, pues ya, o sea, ya tenemos 6 niños con algún tipo de neurodivergencia que requieren algunas consideraciones. Tampoco estamos diciendo que les diseñen un salón nuevo y les den clases especiales y les cambien a todos los profesores. Son solo algunas consideraciones que pueden ayudar mucho a que ese niño florezca y a que ese niño se desenvuelva de una manera mucho más exitosa y feliz, ¿no? El otro día unos amigos me preguntaban sobre un colegio cuyo nombre no voy a decir. Y me dijeron, oye, pues a ver, tú que conoces también ese colegio, ¿qué opinas que metamos a nuestros hijos en ese colegio? Le dije, ¿tus hijos son totalmente normales? ¿Cómo? Me dijeron. Por eso, tu hijo no tiene nada. No tiene nada. No tiene ADD, no tiene ADHD, no es neurodivergente, hay un dejo de autismo, es totalmente adaptado social. ¿No tiene nada? Mételo a ese colegio. Si tu hijo algo tiene diferente, ese no es el colegio para él. Sí. Y eso no está padre, fíjate, porque sí creo que las comunidades humanas sí florecemos en la diversidad. Así lo dicta la evolución. O sea, esto existe porque esto es muy genético. Estos son genes que transcurren de generación en generación. Y esta genética se ha mantenido por 2 razones. 1, porque no afecta la supervivencia de ninguna manera. Y 2, porque incluso confiere ciertas ventajas. En los grupos humanos avanzamos más rápido, avanzamos de manera más exitosa, más productiva, etcétera, cuando somos diversos. Y por eso existe la neurodivergencia, porque sí necesitamos de cerebros distintos para avanzar como no lo haríamos si fuéramos todos normaditos y normotípicos. ¿Qué tal oír a Pablo hablar? ¿No se quieren ir a vivir a su casa ya que los ayude y los cure para siempre? El doctor Pablo León, él es neurólogo, es psiquiatra. Él es, de hecho, el jefe del Laboratorio de Psiquiatría Experimental del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Está en el Hospital ABC.
es psiquiatra de adultos. Eso significa 18 para adelante. 18 para adelante, así es. Y cuando, lo encuentran en psiquiatrialrs.com y en todas las redes, porque aparte tiene un grupo de psiquiatras y de terapeutas extraordinario que los pueden ayudar. Pero la pregunta para ti es, ¿cuánto te vas a personar aquí con un paidopsiquiatra? Cuando me digan. Con un psiquiatra para chavos, para Así niños. Es, que son los que en su gran mayoría ven estas cosas, sí. Claro, 100%. Absoluto, sí, cuando me digan, encantado. ¿Organizas? Seguro. Un super paidopsiquiatra. Seguro. Me fascina. Gracias, querido. No, okay. Les doy el teléfono de su consultorio, 55 15 45 42 40, es psiquiatrialrs.com y es el doctor Pablo León. Gracias, querido, te quiero. Oigan, antes de irnos, les tengo otra alegría. Si en sus planes en esta Navidad es un coche nuevo, bueno, déjenme decirles que existe la nueva Dongfeng, que además de regalarles todo en la boda del Cásate con Marta de Baile, les vamos a regalar la nueva Dongfeng M4. ¿Qué tal? Inspirada en un yate privado con un espacio súper lujoso que caben deliciosos 7 personas, asientos tipo capitán, hasta con masaje y todo y calefacción. Techo panorámico, bueno, qué tecnología con visión 360. Y saben ustedes que Dongfeng es una marca que tiene 60 años en la industria automotriz, es líder global con más de 40 millones de unidades y alianzas internacionales. ¿Qué país son? Dongfeng, China, y es patrocinador oficial de Cásate con Marta de Baile, porque encima de regalarles la boda entera, hasta un Dongfeng les vamos a regalar, el Dongfeng M4. Con esto nos vamos el resto de la tarde en redes y de regreso mañana en la semifinal del Chúrame el Changarro, solo en W Radio. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2025.